Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Hoy vamos a meditar bajo el tema cuando Dios habla. ¿Cuál es el tema para hoy? Cuando Dios habla. Porque nosotros vivimos en una sociedad rodeada, saturada de palabras. Una persona promedio escucha entre 25,000 a 40,000 palabras al día. Pero como el cerebro no identifica las que le hablan o las que él mismo habla, es una sola vía. Personas que escuchan podcasts, que escuchan música, que ven noticias, pueden llegar a recibir 70,000 palabras al día. Los líderes cristianos, los pastores que estamos todo el tiempo hablando con personas, aconsejando personas, podemos llegar a 80,000 palabras al día. Es una gran cantidad de palabras. Pero nuestra mente tiene la capacidad de recordar cerca del 25% de lo que escuchamos. En el mejor de los casos, porque usted y yo seamos prodigios, el 25% de esas palabras. Esto quiere decir que nosotros escuchamos mucho, pero retenemos poco. Y si usted es honesto con usted mismo, así como yo lo fui conmigo, muchas de esas 40,000, 50,000, 70,000 u 80,000 palabras no edifican, no sanan, no aportan, no producen vida. Muchas de estas palabras que escuchamos diariamente son reels que nos hacen risa, son información carente de sentido. Esta semana estuve leyendo que el que ideó en la tecnología el scroll estaba arrepentido. ¿Sabe qué es hacer scroll, no? Antes, cuando usted abría Google, bajaba y tenía que pasar a la siguiente página. Ahora ya no, usted baja y baja y baja y baja y baja, y eso es infinito. Y la persona que ideó dijo, cometí un error. ¿Por qué? Porque todo el tiempo estamos siendo saturados con información, con palabras. Y cada una de las palabras que usted y yo escuchamos, de eso se llena el corazón. La Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Investigaciones del MIT y de la Universidad de Stanford demuestran que las personas que están recibiendo una información, unas palabras, un lenguaje, lo replican. El cerebro tiende a imitar los patrones del lenguaje que recibe. Así que si usted es de las personas que todo el tiempo está escuchando palabras de queja, está escuchando sarcasmo, está escuchando chismes, está escuchando malas cosas, inconscientemente usted va a empezar a replicar. Y no solamente las palabras que usted y yo escuchamos afectan lo que hablamos, sino que afectan nuestro estado de ánimo. En alguna iglesia donde yo me congregaba, había una hermana que decía, ay hermano, yo me siento tan cansado, me siento agotada, yo no sé, como con una preocupación. Y entonces empezaron a preguntarle que por qué, y dijo, no hermano, pues yo soy ama de casa, yo trabajo en la casa. ¿Sabe que son otras realidades, no? Donde quiere decir que la mujer no trabaja, no, trabaja en casa. Dice, hermano, pues yo termino de hacer el almuerzo, termino de atender todo en la mañana, termino y pues como no hay nada que hacer, yo me pongo a ver desde las 2 de la tarde hasta la hora del culto las novelas que vienen ahí derechito. Y me voy para el culto rápido, regreso y otra vez me sigo viendo las novelas hasta que acababa la programación, 11:30 de la noche. Y ella misma cayó en cuenta y decía, ay hermano, y de verdad eso como que sí me afecta porque los problemas de cada uno es, que yo sé que son mentiras, como que me los voy cargando. ¿Y será que Paquita Gallegos iba a hacer algo? Uy, muy viejita, ¿cierto? Porque nosotros lo que escuchamos influye en nuestro estado de ánimo, en nuestra manera de ver la vida. De ahí la necesidad de escuchar la palabra de Dios.
Porque cuando usted y yo escuchamos la palabra de Dios, ella nos lleva a reproducir el lenguaje del reino. Ella nos lleva a hablar el lenguaje espiritual. Nos lleva a hablar lenguaje de verdad y de fe en su nombre. Y también hay un estudio de cómo la Biblia afecta a las personas. El Centro para la Biblia estudió a más de 100,000 personas y descubrió que personas que se exponían a la Biblia 4 días a la semana o más, se sentían 40% menos amargadas, 32% menos pensamientos negativos, 31% menos desánimo, 30% menos sensación de soledad, 14% menos ansiedad y miedo en 100,000 personas. Así que no fue un estudio así como por salir del paso. Y la conclusión de ese estudio dice: involucrarse con la escritura 4 o más veces por semana es el umbral clave que produce transformación en la vida. Y usted dice: gloria a Dios, la ciencia cómo descubre, pero usted va a la palabra de Dios. Dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Así que aunque el ser humano está saturado de información, y yo estoy seguro que usted y yo no queremos más información, eso es agotador, ni siquiera la podemos procesar. Lo que necesitamos, lo que necesita el hombre es transformación. Y solo la palabra de Dios tiene el poder y la autoridad de transformar la vida de las personas. En el texto que tomamos como base, el apóstol Pablo le escribió a los creyentes en Tesalónica. Tesalónica era la capital griega de Macedonia. Y cuando Pablo fue en su segundo viaje misionero, fundó esa iglesia. Y como viajó a fundar otras iglesias, él quería saber cómo iban sus hijos espirituales en Tesalónica. Quería saber cómo estaban ellos, así que les escribió esta carta. Y usted lee en el capítulo 1 que los saluda y les recuerda con mucho cariño. En el capítulo 2 les está recordando cómo les predicó la palabra y cómo ellos la recibieron cuando él estaba presente. Primera carta del apóstol Pablo a Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Y quiero que revisemos algunas frases de este texto bíblico. Dice: cuando recibisteis la palabra de Dios. Recibisteis del original quiere decir cuando acogiste, cuando abrazaste, cuando hicieron propia la palabra. Así que no se trata solamente de oír, porque de oír estamos todo el tiempo oyendo cosas. Se trata de abrazarla, de hacerla parte del corazón. Y sigue diciendo: no, porque la recibiste no como palabra de hombres. Porque en medio de todas las palabras hay una palabra especial. Y no como palabra de hombres. Pablo les dice: ese mensaje que yo les compartí no era humano, no era solamente retórica, era la revelación divina. Porque la palabra de Dios no es opinión, la palabra de Dios es autoridad. Y sigue diciendo: no la recibiste como palabra de hombre, sino como realmente es palabra de Dios. Así que Pablo exalta la naturaleza absoluta y eterna de la Escritura. Cuando alguien acepta el mensaje de la palabra de Dios como realmente es, que es la palabra de Dios, entonces sucede, la cual está obrando en vosotros los que creéis. Y la cual está obrando viene de un griego que es energeteia, que quiere decir está activa, produce efecto, tiene algo especial, tiene algo transformador.
Así que este versículo nos muestra el proceso espiritual, que es muy orgánico, que es muy natural en la vida de los creyentes. Primero, Dios habla. Y cuando el hombre recibe la palabra con fe de que es palabra divina y la cree, entonces la palabra produce efecto. El efecto es transformar la vida. Dios habla, el hombre la recibe como palabra divina. Al ser creída, la palabra produce efecto. Porque de las miles de palabras que escuchamos todos los días, la palabra de Dios es diferente. Quiero compartirle 3 verdades de la palabra de Dios. Primero, la palabra de Dios tiene origen divino. Segunda de Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios. Así que, hermano, cuando usted abre la Biblia, no está leyendo historia solamente, está leyendo el pensamiento de Dios puesto en lenguaje humano. Eso a mí me vuela la cabeza. El Dios todopoderoso, el Dios que todo lo sabe, dice: les voy a compartir mi pensamiento, les voy a compartir cómo yo veo el mundo, les voy a compartir cómo yo soy en el lenguaje de ellos. Y eso para mí es sobrenatural. Dios tomarse el tiempo de transmitirme su pensamiento a mí. Así que cuando usted lee la Biblia, lee el soplo del Espíritu Santo que inspiró a hombres a lo largo de la historia para dejarnos saber quién es Él, para dejarnos saber cómo creó el mundo. Usted lee la Biblia y Dios no se pone a explicarle a usted y a mí si Él lo creó. Él dice: no, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, punto. Créalo o no lo crea, igual es así. Nos deja saber cómo el Señor actúa, cuáles son sus atributos, cuál es su poder. Nos deja saber su amor para con nosotros. Pero también nos habla quién es usted y quién soy yo. Usted lee la Biblia y ahí el Señor nos muestra nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. Porque cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y como la palabra de Dios fue inspirada por quien conoce la mente humana y el corazón, esta palabra tiene algo especial. ¿Y sabe qué? Y es que nos confronta. La palabra tiene la capacidad de, como ella sabe los pensamientos del corazón, la palabra llega en el momento preciso. Y ya me he cansado yo de escuchar a los hermanos, a los amigos después del culto: oiga, pastor, ¿y a usted quién le contó mi vida? No, a mí nadie me contó nada. Es que la palabra de Dios hace el efecto. Pero como la palabra confronta, hay gente que se ofende con el predicador y se le olvida que yo o cualquier predicador que predica en esta iglesia es solo un mensajero que transmite lo que Dios dijo. En el Antiguo Testamento muchos profetas eran asesinados porque la gente no aceptaba el mensaje y decía: no, ese mensaje no, y lo mataban. Hoy ya no nos matan, bueno, espero que no, pero sí se enojan. Dicen: y no vuelvo allá porque me la tiraron. Hermano querido, si en alguna vez la palabra te confronta, no discutas con el mensajero. Habla con quien la inspiró. Dile: Señor, ¿usted por qué me está dando tan duro? Hable con Él, entiéndase con Él. Y de seguro que la palabra de Dios no volverá vacía. Segundo, la palabra de Dios tiene un poder transformador. Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Así que la palabra no solamente nos enseña, no solamente es un manual para cómo vivir. Ella crea, ella renueva, ella da vida. El apóstol Pedro escribió en su carta que nosotros somos renacidos
por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Así que la palabra de Dios no está muerta, no es solamente literatura, es una semilla viva, con ADN divino, que cuando cae en el corazón correcto, ella genera vida. Cuando cae en el corazón correcto, ella da libertad y ella produce transformación. El salmista dijo: es que tu palabra convierte el alma, es decir, renueva a la persona en su interior, transforma sus pensamientos, sus emociones, sus actitudes y da dirección a la vida. Y uno a veces no percibe el proceso de Dios a través de la palabra. Ayer estaba hablando con un hermano y le estaba contando alguna anécdota así que nos mandaron a hacer un culto, así como se está haciendo el culto en Branford. Nos dijeron a mi esposa, a mí: vayan a predicar allá a ese sitio, y nosotros nos fuimos. Y era un sitio estrato -5. Y empezamos a predicar contentos. Y llegaba gente, llegaban personas en la calle. Eso era, nos prestaban una cornetica y con toda. Bueno, yo llevaba un pianito que tenía. Y empezaba a llegar gente y llegar gente. Y nos dijeron: los van a posesionar de pastores ahí. Y pues claro, nosotros dijimos: no, aquí ya hay una iglesia, eso está bien, vamos ganados, dije yo. La posesión era un miércoles. El lunes nos llamaron: no, que no se puede, porque ese barrio está muy cerca de otra iglesia, mejor usted vaya a hacer culto a otro lado. Ahí sí, como el texto bíblico: y se levantó un faraón que no conocía a José. Bueno, algo así pasó. Y nos mandaron a otro sitio a predicar. Y nos fuimos con toda. Ya este era un barrio diferente y llegamos al primer culto. Entonces ya identifiqué: no, aquí no se puede hacer culto. Hay que hacer reuniones, porque es tipo de persona diferente. Y empezamos a reunirnos: 2 personas, 3 personas, 4 personas, 4 personas, 4 personas, 3 personas, 4 personas. A veces nos reuníamos 8, pero era algo muy, muy extraño que sucediera algo así. Cuando llegaban 8 yo estaba feliz. Se metió pandemia. Bueno, se dejó de hacer ese trabajo por el tema de Y pasó el tiempo, nos fuimos, nos trasladaron, salimos a la obra, nos mandaron a otro sitio. Y el sitio donde había una cantidad de gente todavía no tiene iglesia. Y el lugar donde habían 3, 4, 5, usted revisa y hay una iglesia grande en ese lugar. Y usted dice: pero ¿por qué? Si aquí parecía que había más y aquí parecía que había menos. No, es que el Dios de la palabra es el que hace el efecto en la vida de las personas. Dice la palabra de Dios que ella hará el efecto para el cual es enviada. Y tercero, la palabra de Dios es eficaz en quienes la creen. La palabra de Dios tiene poder universal, pero para que se manifieste en una persona requiere que esa persona tenga fe. El pueblo de Israel escuchaba la voz de Dios siempre, a través de jueces, a través de profetas, pero no lograban creerla. Por eso el escritor les decía: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Ese endurecer es: no se cierren a la voz de Dios, no resistan la dirección de Dios. Y el no creerla provocó que la palabra no hiciera el efecto en ellos. Hebreos capítulo 4 versículo 2 dice que no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe. Es decir, la palabra de Dios es gloriosa, es poderosa, pero si usted no aprovecha el oír la palabra con fe, no hará el efecto. Porque contrario a ello, oír la palabra con fe es aceptarla como la palabra absoluta de Dios, la palabra soberana de Dios, la cual no se discute. Hay personas que buscan acomodar la palabra de Dios y es predicada y la argumenta y la contraargumenta, pero la palabra de Dios no está para discutir con nadie.
La palabra de Dios es la verdad directa que Dios ha hablado. A mí me encanta leer Levítico 18 por eso, porque Dios deja claro quién es Dios. Él da órdenes sin dar explicaciones. Él dice: ningún hombre tendrá relaciones con su hermana, yo Jehová. No den sus hijos a la idolatría, yo Jehová. Cuidado con tal cosa, yo Jehová. No tendrás dioses ajenos, yo Jehová. En otras palabras, ¿por qué lo mando? Porque sí, porque yo soy Jehová. Yo Jehová. Y a los cristianos que se les hace difícil su vida cristiana y no avanzan, usted se da cuenta que hay personas que pareciera que no avanzan, es por eso, porque quieren equiparar la palabra de Dios con sus conceptos, porque quieren razonarla con sus ideas humanas. Entonces se les predica la palabra de Dios y dicen: no, un día de estos yo me bautizo, un día de estos yo me entrego al Señor, cuando tenga ganas, pastor. Usted imagine pagando la renta y que usted le dijera al landlord: oiga, es que hoy no tengo ganas, espere, ahorita cuando acuerde le pago. Resulta que el ser humano tiene una deuda impagable con Dios y tiene que pagarla rápido. Por eso el texto bíblico dice: hoy es el día aceptable, hoy es el día de gracia, es hoy. Pero las personas entonces decimos: no, y por eso no avanzamos. Ay, pastor, pero es que ¿cómo usted me va a decir que no me consiga un novio, una novia de otro lado? Déjeme lo que yo lo convierto, yo la convierto, yo la traigo para acá, eso Dios hace la obra. No, mejor dicho, el apóstol Pablo: me quedó chiquito a mí, yo voy por allá. Peleando con la palabra. ¿Qué dice la palabra de Dios? No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Y luego va de cabeza, comete los errores, llega golpeado por la vida. Ay, Señor, ¿por qué me pasa lo que me pasa? Pues porque el Señor desde el principio le está diciendo no. Pero usted y a mí nos gusta competir con la palabra. Hay personas, adolescentes sobre todo: no, yo tengo una cantidad de amigos, ellos hacen de todo, eso a mí no me afecta. Yo sé, yo voy claro, eso a mí no me hace daño. Y resulta que la Biblia dice que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Pero usted y yo no las damos de tercos de que no, que la palabra en eso no es cierta, que yo sí tengo la verdad. Siempre es confrontando en lo que dice Dios y lo que pienso yo. Uy, hermano, pero es que esa persona no merece que yo lo perdone. Esa persona me hizo un daño tan grande que no, tengo que volver a nacer. ¿Y qué dice la palabra? Si no perdonáis a vuestros o a los hombres sus ofensas, tampoco el Señor os perdonará. Y entonces ahí es cuando nosotros empezamos a ver, o le creemos de verdad a Dios o estamos compitiendo con Dios. Ay, hermano, lo que pasa es que yo ya entendí cómo es el evangelio. Yo sé cómo es eso, no hay que andar yendo a la iglesia o por allá, eso es una pérdida de tiempo. Yo tengo mi fe con Dios, eso mi pastor YouTube me enseña bastante. ¿Y qué dice la Biblia? No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. El problema de muchos cristianos es que se enfrenta o quiere dar sus argumentos en contra de la palabra. Y le dijo el Señor al apóstol Pablo: dura cosa este dar cosas, dura cosa este dar, ¿o cómo es? Dura cosa este dar es dar cosas contra el aguijón. En otras cosas, es difícil usted coger a puños una pared. Similar, poniéndolo en nuestro día a día. Y nosotros, eso como que a veces se nos dificulta, y cuando hay esa dificultad de realmente creer la palabra de Dios, entonces el Señor, como en el Antiguo Testamento, no obra. Hay personas que de verdad, de buena intención, no lo pienso creo yo que no es de mala intención, que entonces hay como turismo espiritual, y voy allí a ver qué me dicen, allí qué me dicen, allí qué me dicen, allá qué me dicen, y en todos lados estoy. ¿Y qué dice la Biblia?
habrá un rebaño y habrá un pastor. Eso debería ser suficiente. ¿Por qué? Porque necesitas pertenencia, porque necesitas fidelidad, porque necesitas un lugar donde Dios te quiere formar, donde Dios te quiere moldear, donde Dios quiere hacer su obra. Pero entonces hay personas que cuando el Señor dice voy a estar aquí y el Señor empieza a tratarlos ahí, entonces dice no, aquí no, voy para allá. Pero como es el mismo Dios, pues allá le repite la dosis. Y entonces el problema no es donde yo esté, el problema es que el Señor me quiere formar, el Señor me quiere edificar, el Señor quiere obrar en mí. Hermano, nosotros tenemos que creer la palabra de Dios tal cual es. Con mi esposa, a nosotros nos gusta charlar mucho. Siempre que vamos en el carro a hacer una visita, siempre vamos hablando. Si usted ha subido en el carro con nosotros, el 95% de las veces el radio está apagado. Nosotros no escuchamos nada, excepto cuando alguien por allá grita música. Eso es diferente. Pero nosotros casi siempre estamos hablando. Y a mí me gusta hablar con mi esposa, me gusta preguntarle, ella me pregunta, ¿y por qué? Porque he descubierto que esa es una belleza especial. Sería muy triste uno estar con una persona que piense igual que yo, que todo lo que yo diga sí, o que ella espere que todo lo que yo diga sea sí señor, ¿no? Bonito confrontar, tener ideas, hablar, ver la vida de otra perspectiva. Eso es bonito en el matrimonio. Y un día íbamos charlando en el carro sobre algún tema en estos días. Y ella decía, no, pero es que a mí no me parece por esto. Y yo, pero amor, de pronto es por eso. Cuando opina alguno de nosotros se nos alumbró el bolbillo y dice, no, pero es que la Biblia dice. Fin de la discusión. Si la Biblia lo dice, ¿qué vamos a seguir discutiendo? La Biblia lo dijo, así como es ya. Ay, hermano, pero es que la Biblia, ¿será que sí lo cumple? Claro, la Biblia dice que la mano generosa será prosperada. Así que no sea tacaño. Si usted quiere que Dios lo prospere, abra su mano a darle a las personas que el Señor bendice. La misma Biblia dice que no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Ay, pero yo vi al hermano tal llevado el bulto. Entonces ese no era justo, por cristiano que fuera. Porque el que es justo no está desamparado. Yo le escuchaba a un predicador algo que dijo: si la Biblia dijera que el mundo es cuadrado, yo igual lo creería. ¿Por qué? Vaya, tómenla otra vez, mírenla otra vez y verá que la cuadró anoche. Una manera de creer la palabra de Dios como realmente es. Santiago 1:21. Recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Recibirla con mansedumbre. Debo creer que la Biblia es la verdad. Debo creer que ahí es lo que el Señor tiene para mí. Ahí se acaban mis argumentos. Job tuvo un problema similar, porque en medio de lo que pasó él se fue y empezaba a decir, diciendo: ¿quién me diera saber dónde está Dios? ¿Quién me diera saber dónde está Él? Yo iría hasta su trono, expondría mi causa delante de Él. Díganme dónde está. Eso dice Job. Pero cuando realmente Dios le concedió eso, cuando Dios le habló, ya no le quedaron ganas de confrontar con Dios. Dijo: conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se vaya de ti. Yo hablaba lo que no entendía, cosas muy grandes para mí, cosas demasiado maravillosas para mí. Ahora me humillo en ceniza y me rindo. Qué enseñanza tan linda eso de Job, que cuando Dios habla, a usted y a mí se nos deben acabar las excusas. Se nos deben acabar los argumentos. Debemos reconocer cuán pequeños somos. Es radical que usted y yo creamos que la palabra de Dios merece ser creída, porque no solamente tiene poder, es la fuente misma de toda la existencia. El universo entero nació por la palabra pronunciada por Dios.
Génesis 1:3, y dijo sea la luz, y fue la luz. Así que nosotros no estamos por casualidad, fue su voz la que dio vida cuando no existía nada. Todo lo que existe responde a la voz de Dios. Hebreos 1:3, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Nuestra nueva vida en Cristo es la garantía, es el reflejo que la palabra de Dios es poderosa. Primera de Timoteo 1:15, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. La garantía de que la palabra de Dios es verdad es lo que Dios ha hecho en su vida y lo que ha hecho en la mía. El maestro de maestros, el Dios todopoderoso manifestado en carne, Jesucristo el Señor, acababa de enseñar en la sinagoga de Nazaret. Nazaret era su tierra natal, y la gente estaba sorprendida por la sabiduría de ese muchacho, porque era un joven, 30 años era lo que tenía cuando principió su ministerio. Pero ellos, aunque escuchaban la sabiduría y veían los milagros, no podían creer en su divinidad. Porque ellos decían, no, yo lo vi crecer, yo lo vi jugando fútbol en la cancha. Pero no sé si jugaban fútbol, pues es una idea. Yo lo veía pasar con los amiguitos. Él no es el hijo del carpintero. Sí, ese es el hijo del carpintero. Y aunque escuchaban el mensaje, aunque veían los milagros, eso fue un obstáculo para la fe de ellos. San Mateo 13:58, y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Imagine, Dios manifestado en carne vino a hacer obras especiales en la gente, y en su pueblo, en su ciudad natal, el maestro eligió no hacerlo. ¿Por qué? Porque había incredulidad. Porque la incredulidad es rechazo, y donde hay rechazo, Dios no se glorifica. La duda impide ver la gloria de Dios. Jesús pudo hacerlo todo ahí, pero decidió no hacerlo porque los que estaban decidieron no escuchar la palabra con fe. Sin embargo, cuando alguien cree la palabra de Dios con fe, cuando alguien se convence que esta es la palabra de Dios dada para usted y para mí, entonces la gloria de Dios se deja sentir. Entonces el Señor se manifiesta, porque donde Dios habla, todo cambia. Cuando Dios habla, todo cambia. El pueblo de Israel estaba a puerta de entrar a la tierra prometida, y la primera ciudad a la que tenían que enfrentar era la ciudad de Jericó. Y esa ciudad era fortificada. Los arqueólogos dicen que las murallas tenían que ser muy gruesas, porque incluso habían casas construidas sobre la muralla. Así que tenía que ser una fortificación muy grande. Atravesaron el río y llegaron a ese lugar. Y el Señor les dio una orden rara: rodeen la ciudad durante 6 días, denle una vuelta por día. Al séptimo día, denle 7 vueltas. Y cuando llegue el momento, griten. Imagine eso. Voy a conquistar una ciudad. Quiero conquistar la tierra que Dios me dio. Llego a ese lugar y es una fortificación, es grande. Lo lógico sería, bueno, preparen las catapultas, preparen las armas, vamos a hacer fuego, cualquier cosa. Pero no, Dios le dijo: marchen, toquen y griten.
Usted y yo estaremos diciendo: bien, ¿y por qué no hablamos con Trump? ¿Ese sabe hacer de eso? Pero no era una palabra normal, era la palabra de Dios. Y como ellos habían visto a Dios obrar de una manera tan gloriosa en sus vidas, el pueblo no cuestionó, el pueblo obedeció. El primer día dieron la vuelta. El segundo día otra vez la vuelta y otra vez a su lugar. El tercer día, el cuarto, el quinto, el sexto. En el séptimo dijeron: bueno, vamos a ver qué pasa. Obedecieron la palabra de Dios. Dieron la primera, la tercera, la quinta, la sexta, la séptima, y llegó la orden: griten, pero griten con fuerza. Y dice la Biblia que mientras empezaron a gritar, esas murallas empezaron a moverse, y empezaron a moverse, y se empezaron a caer y se derrumbaron, porque no era la fuerza de ellos, no tenía sentido. Pero cuando Dios habla y el pueblo cree, suceden cosas gloriosas. Cuando Dios habla y usted es capaz de creerle, Dios puede obrar. El maestro llegó a orillas de un lago donde la pesca era la fuente de subsistencia para las personas. Pero llegó en la mañana. Ellos estaban ya limpiando las redes, habían tenido una noche mala, no habían pescado nada, estaban recogiendo todo. Y el maestro les dijo: oiga, présteme en su barca, que había mucha gente, me alejo un poquito y me escuchan. Compartió la palabra, como siempre, llena de bendición. Cuando se bajó de la barca, les dijo: oiga, Pedro, vaya mar adentro y eche sus redes para pescar. San Lucas 5:5. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Pero preste la atención a la parte final. Mas en tu palabra echaré la red. Hice lo humanamente posible. Si es por mí, eso no va a pasar nada, pero como usted me lo dijo, y si usted me lo dice, Señor, yo lo creo. Y dice la palabra de Dios que echaron la red, y era tanto que la barca se estaba hundiendo de la red tan llena de peces. Les tocó hacerle señas a otra barca para que llegara y sacaran todos los peces. Porque quien escucha la voz de Dios y la cree, ve el milagro de Dios en su vida. Usted verá si alaba a Dios, usted verá si le da la gloria a Él. Un capitán del ejército romano se le acercó a Jesús y le dijo: oiga, yo tengo un siervo muy enfermo, tiene unos dolores tan grandes que no puede moverse, por favor, sánele. Jesús le dijo: bueno, vamos, yo lo voy a sanar. Y el capitán le dijo: oiga, Señor, no, usted es judío, yo soy romano, yo no soy digno de que usted entre a mi casa. No, qué vergüenza usted entrar a mi casa. No, yo no soy digno. Solo di la palabra y mi siervo sanará. Gloria al nombre de Jesús. Solamente di la palabra, dijo el Señor. El hombre le dijo al Señor. El maestro quedó maravillado. Dice la Biblia: ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y exhaló la palabra: regresa a tu casa y que se haga como has creído. El hombre se fue, Jesús se fue. Y luego el escritor bíblico dice que el siervo fue sano en ese mismo momento. Así que ni siquiera el maestro tuvo que estar ahí pendiente, solamente dio la palabra.
el hombre la creyó y la sanidad se hizo evidente. Estas historias tienen un mismo principio bíblico. Cuando la voz de Dios se encuentra con la fe del hombre, su palabra se cumple y el milagro sucede. Cuando la voz de Dios se encuentra con la fe del hombre, su palabra se cumple y el milagro sucede. Yo quiero invitarlo a que usted, por favor, esté en pie en esta tarde. Cuando Dios habla, cosas poderosas suceden. Cuando Dios habla es diferente. Cuando el Señor dice que la puerta se abre es porque se abre y nadie la cierra. Y cuando el Señor cierra una puerta, nadie la abre, aunque intente. Hermano, yo hoy lo quiero retar a que no le dé miedo obedecer la palabra de Dios. ¿Cuántas cosas el Señor te ha dicho, pero tu falta de fe, tu miedo, de pronto tu temor te lleva a no aceptar la palabra? Si tú honras al Señor con tu obediencia, yo te aseguro que verás la bendición en todo lo que emprendas. Hermano querido, no puedes pasarte la vida luchando contra la palabra. No puedes resistir la voz de Dios. Resistir a Dios solo prolonga el dolor. Atrévese a creerle en esta tarde al Señor. Aunque cueste, aun con temor, como sea, obedece la palabra de Dios. Y verás como Él hace lo que tú no has podido hacer. Cuando usted crea la palabra de Dios con fe, va a ver la respuesta a su petición, a su necesidad. Cuando usted de verdad reconozca que la palabra de Dios es incambiable, es invaluable, usted va a ver la mano de Dios. De las miles de palabras que vemos o escuchamos todos los días, que confunden, que desgastan, que dividen, la palabra de Dios da vida, la palabra de Dios da orden, la palabra de Dios da propósito. La palabra del Señor permanece para siempre. Tu único trabajo es creer en esta tarde. No importa que contradigas lo que ves. Cuando hombres y mujeres se ponen en las manos de Dios y la creen, entonces el Señor obra de manera especial. Hoy es un día para creer que en el nombre de Jesús una familia puede ser restaurada en esta tarde. Hoy es un día para creer que puedes recibir la respuesta a tu petición, porque hoy alguien lo puede creer en el nombre de Jesús. Hoy alguien puede ser sano física y emocionalmente de una vez por todas. Usted no me diga a mí que Dios no obra, porque Dios a mí me quitó la tristeza que tenía en el alma. Me la quitó de un momento a otro, y yo se lo garantizo que si usted viene a Dios y cree en Él, el Señor puede obrar en su vida. Ese milagro por el que llevas orando tanto tiempo, el Señor ya lo ha escuchado, solamente está esperando que le creas. Solamente es necesario que lo creas con fe en esta hora. Habrá alguien que necesite creer en esta hora. Habrá alguien que quiera dar un paso de fe en esta hora y decir: Señor, yo te creo a ti. 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 Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo.
Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que no veían, preparó el arca donde se salvara su familia. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Por la fe Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Por la fe José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Todo tiene un común denominador: por la fe, por la fe, por la fe. Yo quiero invitar a alguien a creer en esta tarde. Alguien que pueda creer que Dios puede hacer algo glorioso en este mismo momento. ¿Usted cree que el Señor puede hacer algo en su vida? Levante su mano, por favor. Yo quiero invitarle muy respetuosamente a esas manos levantadas. Venga en un acto de fe y póngase delante del Señor y dígale: Señor, hoy creo que tú puedes obrar en mí. Señor, hoy creo que tú puedes hacer un milagro en mi vida. Señor, yo creo tu palabra. Señor, yo creo lo que tú haces. Señor, yo creo. Hoy creo en ti, Señor. Hoy creo en ti, Señor Jesús. Hoy creo en ti. Hoy creo en ti. Hoy es un día para ver la mano de Dios. Hoy es un día para ver la ayuda de Dios. Hoy puedes recibir sanidad del cielo. Hoy puedes recibir propósito. Hoy puedes recibir dirección a alguien en el nombre de Jesús. ¿Habrá algún hermano que quiera venir a imponer sus manos? Alguien lleno del Espíritu Santo. Hermano Jonathan, por favor, ayúdenme a orar por los hermanos. Hermano Alirio, hermano Miguel, ayúdenme a orar por los hermanos en esta tarde. Oh Dios mío, creemos y confiamos que tú obras maravillas. Hermana Jocelyn, ayúdeme por favor a orar por los hermanos en esta tarde. Aleluya, aleluya. Hoy creemos en ti, Señor. Hoy descansamos en ti. Hoy el Señor puede hacer una obra especial en alguien. Hoy la respuesta puede llegar a la vida de alguien. Hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús.